Hola, mi nombre es María Eugenia Ceballos. Quiero responder la pregunta que me hicieron los seguidores en Instagram: ¿cómo podemos acompañar a el fallecimiento de seres queridos en este momento de la cuarentena? Me parece una pregunta muy necesaria, muy importante y necesaria en el sentido de que todos necesitamos mirar hacia ese lugar también. Quien quiera abrir su corazón, su mente, a mirar hacia allí. Desde mi lugar, desde mi especialidad, que toco temas de desencarnar, reencarnación, alma, muerte, karma. Me gusta mucho este tema. No lo voy a hacer como cuando doy las clases. Siento hacer una integración entre cómo lo explicaría a alumnos cuando doy esto o a pacientes, y también desde el corazón, desde una experiencia personal. Espero que esto sirva de apoyo, de reflexión, de ítems para tenerlos en cuenta en quien esté pasando este momento muy delicado, muy triste. Y si sientes compartirlo a alguien que le esté pasando o le haya pasado, te agradecería mucho ese aporte de empatía, de amor y que va a llevar luz. Esa es mi intención. En primer lugar, a mí me gustaría explicar que de acuerdo a las creencias que nosotros tengamos de la muerte, las experiencias que hayamos tenido de pérdidas en la vida, de acuerdo a los recursos internos que tengamos, emocionales, psicológicos, y el momento en que estemos pasando, es cómo vamos a llevar la pérdida y el duelo. Cada duelo es único, porque cada persona es única. Entonces, nadie va a vivir el proceso de duelo de la misma forma, hasta dentro de una misma familia que ha perdido a un ser querido. Mientras menos tabú se tenga sobre la muerte, mientras menos creencias limitantes se tenga, o la persona haya podido acceder a información espiritual de qué pasa cuando uno muere, a dónde va, qué es lo que sucede en ese proceso que sigue el alma aprendiendo, evolucionando, el duelo va a ser más desde un lugar más pacífico. Aunque el dolor se va a sentir igual, porque la palabra lo dice: duelo duele, el duelo duele, provoca dolor, eso es inevitable y tampoco hay por qué evitarlo. Entonces vamos a partir desde ese lugar. Es muy importante que sepamos eso. Otro punto que hay que tener en cuenta: que existen ritos a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel social, que cuando nosotros atravesamos el fallecimiento de un ser querido, un padre, una madre, un hermano, un hijo, un abuelo, un amigo, un conocido muy querido, existe un rito, una ceremonia, que es velar a la persona, orar a la persona, rezar a la persona, o ir a despedirse mientras la velan, mientras está en la previa del funeral. Y eso permite en lo físico, cuando uno hace ese proceso, poder ver que la persona no va a estar más en lo físico. El hecho de que vengan otras personas, lloren con uno, alienten, digan palabras, se despiden, en ese proceso de tiempo que puede tener de un día, 2 días, sirve para grabar a nivel cerebral la conciencia de la pérdida, ¿no? De que en el plano físico no va a estar más. El impacto de ver también a la persona cuando está en el ataúd,
y si son creyentes, si viene un sacerdote y hace un rezo para el alma, para que pueda descansar en paz, sirve también el proceso de poder ir entendiendo, porque es un shock muy grande, que la persona no va a estar más. Y luego todo el proceso de acompañar con los autos el ataúd hasta que se va al cementerio y se entierra la persona, es el último paso para poder decir adiós. Pero acá en la cuarentena ocurre que ese proceso se ha quitado por prevención obligatoria sanitaria, por cuidado de evitar más contagios, no solamente a los familiares, sino a la comunidad. Entonces hay un rito cultural, social, que no permite ver que al otro no se lo va a poder despedir. Esto lo que genera en algunos casos, o puede llegar a generar en algunos casos, recordemos, como dije antes, que el duelo es único, que al no poder ver a la persona y poder despedirse, el duelo puede ser más traumático, como pasaría en los casos de la muerte de un ser querido en un tsunami, en un maremoto, en un sismo, en alguna isla que fue y hubo justo un volcán, un incendio, y después no hay rastros del cuerpo. O aquellos que vivieron, yo he tenido amistades que sus padres fallecieron en la época del proceso militar. Entonces no pudieron despedirse y además que nunca se encontró el cuerpo, no se pudo hacer el entierro y el duelo queda, yo le llamo enquistado. Es un duelo no procesado, porque faltaría el aspecto físico, ¿no? de esa manera. En ese caso, le estamos agregando de por sí a algo social que está pasando, el estigma que ya tiene el virus, el impacto de miedo, el impacto de monstruosidad, de llevar la vida, de llevarse la vida por delante de semejante manera. Y además no poder despedirse genera un proceso y un impacto traumático. Genera un impacto traumático. Entonces es doblemente más fuerte. Como cuando también un padre fue a una guerra y después nos enteramos que falleció y no está. Y uno no se pudo despedir, no pudo hablar, nada. Bien. Si tenemos en cuenta que estas almas también en donde han estado para poder sanarse no se sanaron, también tenemos que tener en cuenta que esas almas también tienen un contrato álmico, un pacto álmico y un para qué están en esa situación de aprendizaje espiritual, ¿no? Yo voy a traer algo para recordar a nivel general. Cuando nosotros estamos por partir, cuando nosotros nos vamos a ir de esta tierra, de este mundo que hemos decidido y elegido encarnar, también elegimos en qué país, también más o menos el alma sabe qué experiencia va a trazar. Algunas no, porque hay flexibilidad, no es tan rígido eso. Y todas estas experiencias van a estar trazadas en la carta natal de la persona y también cada país tiene un aspecto astrológico, ¿no? Y que también va a pasar. Entonces el alma, de alguna manera, podemos decir, tiene también una fecha de vencimiento para partir y respetar ese orden divino, de lo cual el alma recoge a través del hilo, el cordón de plata que está atrás de la nuca, qué experiencia emocional se lleva, qué sabiduría emocional se lleva, cuáles fueron sus aprendizajes. Por eso que se lleva lo que pudo entender desde el alma, desde el corazón,
y sobre todo lo que entendió desde la ley del amor. No se lleva casa, no se lleva joya, no se lleva dinero, no se lleva cosas, no se lleva nada de eso. Y también necesita esta alma, para seguir evolucionando, que la suelten y que la ayuden desde el plano terrenal, sus seres queridos, a poder elevarse. Como se ve, siguen estando conectados, quien queda en la tierra y quien tiene que ir a otro plano de vida, ¿no? Que esto sigue en el plano celestial. Hay distintos niveles de reinos. Entonces, quien queda en la tierra, de acuerdo a cómo vive ese proceso, o retiene al alma o la ayuda a elevarse. La forma en la que muere un alma, también le queda registrada a esa alma por un tiempo el impacto de la manera en la que murió. En estas almas que se han muerto también sin poder despedirse y con esta pandemia, son almas que es muy probable que también sean lo que se llama almas perdidas. Por lo cual se va a requerir dos caminos. Voy a hablar de este camino primero. En este primer camino va a ser muy necesario que aquel que perdió a un ser querido a través de la pandemia pueda vivir su duelo como lo sienta, como más pueda expresar sus emociones, si es el dolor, la tristeza, la bronca, el enojo, posiblemente hasta se enoje con Dios, y deje salir todo ese proceso que va a salir al principio. Luego el camino será poder darse una explicación, una justificación de por qué y para qué se murió esa persona. Hasta que no se llegue a ese paso de darse una explicación personal o una creencia que sirva para entender esta partida, no se va a poder seguir en el duelo. A algunas personas les puede servir la explicación, bueno, sí, mi papá falleció porque fumó toda su vida y mirá lo que le pasó y por eso tenía así los pulmones y por eso pasó esto. A una persona quizás le sirve esa explicación para poder aceptar la muerte. Otra persona quizás diga, Dios lo castigó porque es muy religiosa, porque es evangelista, por lo que sea. Y quizás le sirve esa explicación. Y otra persona quizás sienta culpar al Estado y le sirve esa explicación. No importa la explicación que sea, porque hasta que no se llega al proceso de aferrarse a una explicación, no se puede ir al otro paso. Luego vendrá el paso de rezar, de orar a esa alma para poder también ayudar a que se eleve, y esa energía de los que están vivos, los que quedaron en la tierra, va a ayudar muchísimo a esas almas para que no se pierdan, como estamos diciendo, para que no sean almas perdidas. Y uno a través de este rezo, que puede ser estructurado de la religión que tengas, la religión que quieras, desde la metafísica, desde un ángel, desde un arcángel, que hay muchas oraciones, yo lo que sugiero es que le agreguemos desde el corazón, que hablemos con esa alma agradeciendo lo que nos dio, lo que nos dejó, lo que aprendimos, los recuerdos que tuvimos, y que nos permitamos sentir todas las emociones. Le podemos agregar a esos rezos, esas oraciones, hacer novenas con una velita, con un vasito de agua, con alguna estampita si quieren, o una imagen que ustedes los conecten con Dios. Si no tienes ninguna religión ni nada de eso, puedes pedir para que esa alma siga su camino y descanse en paz. Y también hablar con esa alma. Y puedes escribir una carta de despedida, la firmas,
desde el agradecimiento, honrar la vida y también agradecerle por ese sacrificio que hizo por la familia, pues si no le hubiera tocado a otro, es una compensación, y también por el aprendizaje que deja a toda la humanidad. Cuando nosotros podemos conectar con la gratitud, yo sé que esto es muy difícil a veces, pero recuerden que les estoy hablando que es el otro proceso, casi en la tercera parte de este proceso que estoy hablando, es lo que genera como mucha paz, poder saber la dignidad de esa alma por haber pasado por eso. Como se puede ver esa dignidad, nosotros podemos mirar con amor y con gratitud y honrar el destino difícil que le tocó a esa persona. Si nos quedamos solamente en el dolor, en la bronca, en el odio y el rencor, no podemos mirar la dignidad de ese destino, el legado que deja, porque están dejando esas almas un legado a la humanidad enorme, y además que no podemos soltarla y no vamos a poder estar enteros a los descendientes de esos seres queridos que se fueron, enteros en la vida para poder hacer lo que viene después. El otro proceso que quería contar es que si no se logra hacer el duelo y despedirse de estos seres queridos, o hay una negación de la muerte o un cerrarse a esto, o querer desviar la atención a esto, luego en el tiempo va a tener consecuencias. Los duelos no elaborados o la no despedida de los duelos tienen consecuencias. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, yo ya estaba en la familia adoptiva. A mí me adoptan a los 11 años, mi mamá biológica, que tenía una enfermedad mental y que no supe esa enfermedad hasta que estudié psicología, ya de muy grande, nos da a las 4. Yo soy la mayor de 4 hijas, ¿no? Y a través de esta enfermedad mi mamá nos lleva a distintos lugares. Bien, desde la familia adoptiva siempre tuve un temor a que yo me fuera con mi familia biológica. Estaban mi mamá y mi papá, los biológicos estaban vivos, y hacía un tiempo que yo no los veía por restricciones que había legales entre una familia y la otra. Bien, para evitar o contener esos miedos que tenía mi familia adoptiva, sobre todo la madre biológica, hacia eso. Y justo ocurre que se muere mi padre biológico, que yo tanto amaba, y que había visto muy poquito en el transcurrir desde mi nacimiento a los 16 años, porque no estaban juntos. Nunca fui a su funeral. Entonces esto que yo estoy contando, yo lo he vivido. Estaba en una restricción familiar y recuerdo haber llorado muchísimo, pero luego quedó esto que digo enquistado. Pasaron los años y a los 30 y algo, 32 años creo, cerca de los 33, gracias a un psicólogo descubrió y se dio cuenta que una serie de síntomas que tenía eran relacionados a este duelo no hecho con mi papá, que yo tanto amaba, que era tan importante para mí, y que no me había podido despedir. Hice mucha terapia, luego hice constelaciones familiares, luego hice muchas cartas. Después pude viajar al lugar donde estaba en el cementerio, eso fue después de muchos años. Fui a buscar familiares de él, que hacía años y yo no sabía que él tenía por otros lados. Y ahí pude recuperar la historia, y en la medida que fui haciendo toda esa recuperación de información en tantos años, yo me fui sanando de los síntomas que tenía, que provocan los duelos no elaborados por no haberse despedido en la muerte de un ser para uno valioso y muy querido,
como es un familiar, en este caso el padre. Entonces, yo sugiero que se tome conciencia de poder mirar, procesar y permitirse todas las emociones sin sentir culpa. Ahora, los que acompañan a las personas que se le han fallecido seres queridos, es otro el proceso. Si tú eres, si estás mirando este video, un amigo o amiga de alguien que ha fallecido, ha muerto un ser querido y quieres acompañar a esa persona porque ha perdido a un ser querido, en primer lugar, lo más importante es tu presencia física, si es posible, y si no es posible, a través de videollamadas, por Skype, con tu presencia, preguntando cómo estás, si necesitas algo. Y en segundo lugar, no vayas con frases cliché de decirle, trata de ser fuerte, tú puedes, esto va a pasar, porque la persona que ha perdido a un ser querido no necesita que le digas que sea fuerte, todo lo contrario. Necesita más bien ser escuchado más que escucharte. En tercer lugar, el acompañamiento que quieras darle que realmente sea auténtico, que sea desde el corazón. Es preferible estar desde el silencio que estar con palabras o frases que no las sientes. Que el acompañamiento sea desde corazón y con pequeños gestos, no solamente en ese momento que se le murió, sino después cada tanto en la semana o a la semana o a los días, acompañar con algún gesto, con alguna idea, algo que puedas aportarle, teniendo en cuenta y habiendo preguntado qué necesidades tiene, qué le hace falta y que puede contar contigo. Otra cosa también que puedes hacer para acompañar a la persona es también hacer una novena por el ser querido que falleció, poder decir que pueden rezar juntos, que pueden orar juntos, si la persona quiere y la persona lo acepta, hacer cadenas de oraciones y después tener mucha paciencia porque la persona quizás muchas veces recurra al mismo diálogo de dolor, de bronca, de enojo, y esto de que escuches, de que acompañes al otro, recuerda que es el mejor acompañamiento en el duelo que tú le puedes dar a alguien que ha perdido a un ser querido, ¿bien? Es decir, el acompañamiento va a ser ponerse al servicio del otro. Estar en esta presencia del corazón, de la autenticidad y ponerse a escucharlo al otro en lo que el otro está necesitando y respetar su proceso de dolor. Sobre todo respetar el proceso de dolor, el proceso de duelo que no se sabe cuánto tiempo puede tomarle. El duelo dura 1 año a nivel psicológico, es decir, 4 estaciones. Y por ende no se puede acelerar semejante proceso. Hay gente que tiene muchos recursos internos, que sabe mucho de muerte, mucha espiritualidad, le va a durar mucho menos, 6 meses, quizás en pocos meses se recupera, aunque esté triste, pero el verdadero proceso de duelo dura 1 año. Y lo otro que quisiera agregar es que si estás acompañando a un ser querido que perdió a alguien, que falleció a alguien, que trates de recordar que no puedes liberar mágicamente del dolor a alguien, que eso no existe, que no es necesario, que eso no lleva a la salud y que no hay que liberar a nadie mágicamente de esto. Lo tiene que vivir porque es algo natural, es algo que todos vamos a pasar en algún momento. Todos tenemos que pasar esa experiencia de vida y tenemos que enfrentarnos a eso. Desde el lado espiritual, el proceso de muerte no significa que algo se termina, sino que algo continúa, pero desde otro lugar, desde otro nivel, es otra puerta. Un libro muy bueno, una de las lecturas más
importantes para estos casos son todos los libros o la literatura de Elizabeth Kubler-Ross, de cómo acompañar en la muerte y de cómo mirar la muerte y el proceso de muerte. Espero que esto te haya servido. Si a ti te está pasando esto, te pasó, puedes dejar mi comentario y te agradecería que lo compartas si lo ves necesario, que creo que sí. Y muchas gracias por ver este video, y si te gustó darle like y suscribirte a mi canal si estos videos te aportan y sientes que le dan un servicio positivo y de luz a tu vida. Muchas gracias.